Hola, bienvenidos a la lección 7 del curso Introducción a la Programación con Alice 2.0. Mi nombre es Richard Delgado y en esta lección vamos a armar una escena más compleja, haciendo uso de todo lo que hemos visto en las lecciones anteriores. Y además vamos a introducir el concepto de ejecución condicional. Es el uso de if y then, y else, el if y el else. ¿Ok? Muy bien, entonces en esta oportunidad vamos a armar una escena en la nieve. Entonces voy a tomar aquí el template de la nieve y voy a crear mi mundo en la nieve. Entonces, como ven ahora, tenemos el mundo aquí vacío y como hemos hecho anteriormente, vamos a agregar algunos objetos. Entonces, en esta oportunidad voy a venir aquí a la categoría de buildings, de eh, edificios, y vamos a agregar, como debería ser lógico, en nuestro mundo de hielo un iglú. Y ustedes pueden ver aquí está el iglú en la escena y ocupa casi toda la escena. Entonces voy a primero hacerlo más pequeño, para que esté como hacia atrás, tal vez girarlo un poco para que la entrada se vea a medio lado, como acomodarlo tal vez más por aquí, así. Como ven, yo puedo ir dándole ya más forma al iglú. Vamos de vuelta ahora a la galería y voy a agregar aquí algunas personas. Entonces, en el grupo de people, tenemos aquí a una esquimal, una chica esquimal. Ajá, como pueden ver ustedes aquí está viendo de lado y un chico esquimal. Entonces, podemos acomodar la escena. Vemos, bueno, ella está volteada hacia allá. Quiero que en realidad mire hacia el frente. Ujú. Eh, Igual él podría girarlo un poquito. Entonces, luego vamos a moverlo hacia acá. Y una cosa que no les había mostrado hasta ahora es que yo puedo cambiar el nombre de cada uno de los objetos. Y aquí en el object tree, puedo seleccionar el objeto, hacer un clic en el nombre y ponerle un nombre a esta chica. Vamos a ponerle Marcela. Y a este chico le vamos a poner eh, abuelo. Entonces Marcela y su abuelo están en la escena. Y ahora los métodos van a ser métodos de Marcela y métodos de el abuelo. Muy bien. No me gusta que los brazos estén levantados, entonces igual como hemos visto antes puedo modificar esto. Voy a ir a ejecutar el método directamente de roll, um, digamos tal vez un punto uno de revolución, una vueltita ahí. Ahí ya baja el brazo, hagamos lo mismo con el brazo izquierdo, vamos a pedirle que haga roll. Ups, me equivoqué de dirección, en el caso del brazo izquierdo debería ser roll a la izquierda, igual, muy similar. Y hagamos que el abuelo también baje los brazos, entonces, hagamos más métodos, roll, right, un poquito, que se vea una posición más relajada, método, roll, right. Muy bien. Ajá. Aquí tenemos entonces el inicio de mi escena. ¿Ok? Una cosa importante es que voy a hacer que, y ya van a descubrir por qué, voy a hacer que Marcela sea visiblemente más pequeña que su abuelo. ¿Ok? Y vamos a agregar un tercer personaje. ¿Ok? Aquí vamos a ir a animales y obviamente en la nieve, en el polo norte debería haber un pingüino, entonces voy a agregar un pingüino a la escena y aquí tenemos nuestro pingüino. Voy a moverlo hacia el centro, atrás de la escena. Ajá. Y aquí tenemos el pingüino. Muy bien, noten que el objeto pingüino en Alice 2.0 es muy particular porque tiene muchos métodos, puede hacer muchas cosas, puede mover la cabeza, puede deslizarse por la nieve, puede aplaudir. Ajá. Vamos a ver algunos de esos métodos. Y esos son métodos que el objeto pingüino tiene, que no son los métodos tradicionales que todos los objetos tienen en Alice. Entonces vamos a crear mi escena y voy a hacer primero que el pingüino, para hacer un ejemplo, palmee
dos veces. Ajá. Veamos aquí la escena entonces. Ajá, muy bien. Muy bien. Entonces, como ven, el pingüino es un personaje eh, bastante divertido. Igual podría saltar. Se puede decirle que salte dos veces y vamos a ver cómo ocurre el salto. Ven que ahí salta usando eh, las manitas. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces yo podría iniciar mi escena y voy a pedirle a Marcela que diga, diga algo al principio y diga bienvenidos al Polo Norte o bienvenidos a Alaska. Ujú. Ok, entonces ahora lo que va a ocurrir es, y el pingüino va a saltar dos veces. Ok, vamos a hacer que el pingüino haga más cosas también en mi escena. Por ejemplo, quiero que habíamos visto, y es un ejercicio interesante, habíamos visto el método turn. Ujú. El método turn hace que el objeto gire. Ajá. Yo podría decirle, por ejemplo, que turn right, turn, sí, right, perdón, vamos a, a traer el método turn. Ujú. Turn right, y le puedo decir que dé una vuelta completa. Entonces, en este caso, va a dar una vuelta completa a la derecha. Entonces, va a saltar dos veces y luego va a dar una vuelta completa a la derecha. Ujú. Un giro. Ahora, hay un parámetro en el método turn que es muy interesante, que podría ser que ese giro sea bastante diferente, y es la perspectiva. Entonces, ustedes pueden ver aquí en el método turn hay un as seen by, es decir, como lo estaría viendo Marcela, ¿ok? Toda Marcela. Si yo le pido que haga eso, lo que el pingüino va a hacer es girar alrededor de Marcela. Veamos el ejemplo. Bienvenidos a Alaska, dos saltos, y vean que gira alrededor de Marcela. Ok, muy bien. Todavía el giro es amplio porque no está muy cerca de Marcela. Entonces podríamos pedirle al pingüino, para usar otros métodos nuevos además, ajá, que se vuelva hacia Marcela, ujú, se mueva hacia Marcela, digamos que un metro, ujú, y después gire alrededor de Marcela. Entonces vamos a ver cómo ocurre esto. Entonces, el pingüino salta dos veces, se gira hacia Marcela, se acerca a Marcela y da una vuelta. Ajá, muy bien, excelente. Ven que puedo hacer escenas más y más interesantes. Voy a pedirle que el giro sea más rápido y que se mueva tal vez más cerca de Marcela aún. Ujú. Entonces vamos a ver cómo ocurre mi escena. Ajá. Muy bien. Ahora quisiera que hiciera lo mismo con el abuelo. Entonces voy a pedirle que una vez que termine ahí, haga lo mismo con el abuelo. Entonces voy a hacer una copia aquí. Voy a pedirle que ahora se gire hacia el abuelo. Ujú. Se mueva 2 metros hacia el abuelo. Y que gire. Ujú. Vamos a verlo ligeramente diferente. Que gire a la izquierda una vuelta desde la perspectiva del abuelo. Muy bien. Y aquí voy a poner un wait, para que haya una pequeña pausa entre las dos secciones y podamos notarlo con claridad. Entonces vamos a ver la escena ahora. Ajá, entonces ahí está, bienvenidos a Alaska, saltos, el pingüino se acerca a Marcela, gira, ajá, se mueve hacia el abuelo y gira. Creo que 2 metros es demasiado para que se gire hacia el abuelo, entonces vamos a pedirle que se gire tan solo un metro hacia el abuelo. Y probemos ahora una última vez nuestra escena. Ajá. Se acerca a Marcela, gira, se mueve hacia el abuelo y gira también. Muy bien. Ajá, y me gustaría que lo último que hiciera fuera girar hacia la cámara. Entonces igual la cámara es un objeto y entonces el pingüino, una vez más seleccionando pingüino aquí, puedo decirle que se oriente hacia, o que, perdón, que gire la cara hacia la cámara. Y la última cosa que podría hacer es simplemente glide, o sea, deslizarse hacia adelante. ¿Ok? Entonces veamos la escena. Ven que la escena entonces ahora va a ser lo siguiente. Marcela va a decir,
bienvenidos a Alaska, el pingüino va a saltar de la Y dos veces, se va a volver hacia Marcela, se va a acercar a Marcela, va a dar una vuelta entera alrededor de Marcela, va a esperar 2 segundos y luego va a girarse hacia el abuelo, va a moverse hacia el abuelo 1 metro, está más cerca del abuelo, y luego va a girar, va a hacer una vuelta alrededor del abuelo y se va a volver a la cámara y va a deslizarse. Ok, entonces vamos a ver la escena. Se acerca a Marcela, le da una vuelta, se gira, se acerca el abuelo, le da una vuelta, se gira y se va. Muy bien, muy bien. Ahora, hasta ahora, como ven, hemos armado una escena usando diferentes objetos, diferentes métodos, con los parámetros, todo lo hemos hecho in order porque es lo que hemos querido ir haciendo hasta ahora. Y vamos a agregar una condición más, un elemento nuevo aquí. ¿Ok? A mí me gustaría que el pingüino sea inteligente y que el pingüino pueda escoger cuál de los dos personajes es más alto. Y dependiendo de cuál personaje sea más alto, en la escena gire alrededor del personaje más alto. Para conseguir esto, existe un bloque nuevo. Ya vimos el bloque de do in order, el do together, el loop, el wait también, que es un método que espera. Y tenemos un método más que dice aquí if else. If else es un método muy importante porque mucho de lo que hacemos en programación es tomar una decisión y hacer una cosa u otra. Entonces voy a tomar if else de aquí y lo voy a arrastrar justamente después de que el pingüino salta. Ven que if y else recibe un parámetro, que es una condición, verdadero o falso. Voy a escoger verdadero. Entonces, if y else funciona así. Si esta condición que está aquí es verdadero, lo que se va a ejecutar es lo que esté en esta sección de aquí. Y si no, en caso contrario, lo que diga aquí es falso, lo que se va a ejecutar aquí es la otra parte, el else, lo que yo ponga aquí. Ok, entonces voy a hacer esto. Voy a mover el giro del pingüino hacia Marcela en la parte del if, de modo tal que si esto es verdadero, esto es lo que va a hacer. Y por otro lado voy a poner aquí el giro de hacia el abuelo, de modo tal que si aquí es falso, va a ser el giro hacia el abuelo, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver si esto realmente funciona. Ven que tal y como está aquí, y siguiendo cómo funciona el if, como if es verdad, como aquí la condición, esta es la condición, es verdadera, lo que se va a ejecutar es esta parte. Y esta parte de girarse hacia el abuelo nunca se va a ejecutar. Entonces deberíamos ver el pingüino moverse hacia Marcela y luego esperar un momento, voltearse a la cámara e irse. ¿Ok? Vamos a hacer que espere un poquito menos. ¿Ok? Muy bien. Se gira hacia Marcela, se gira hacia la cámara y se va. Muy bien, muy bien. Ahora, si yo pusiera aquí if false, esta parte de aquí no se ejecutaría y se ejecutaría lo que está aquí, el else. Porque recuerden que esta parte se va a hacer si la condición que está aquí es verdadera. Entonces la escena cambiaría de una manera importante. Vamos a ver aquí la escena. Ahora ya no se gira hacia Marcela, sino que se gira hacia el abuelo. Y después se va. Muy bien, y esa es la forma en como el if y el else funcionan. Si esta condición es verdadera, lo que esté dentro del if es lo que se va a ejecutar. Si es falsa, lo que esté dentro del else es lo que se va a ejecutar. Ahora, en realidad, me gustaría poner aquí una condición más interesante. Por ejemplo, el pingüino debería girar alrededor del personaje que sea más alto. Muy bien, bien que casualmente hay un concepto adicional que se llama el concepto de funciones. Aquí está, a la par de los métodos están las funciones. Aquí he seleccionado Marcela y he venido aquí a el tab de funciones y podemos ver algunas de las funciones que se proveen para este objeto en particular. Entonces yo podría preguntar, usando esta función, alguna condición de lo que está ocurriendo en este momento.
Por ejemplo, yo podría preguntar si la distancia de Marcela a un objeto, preguntar la distancia de Marcela a un objeto, preguntar si Marcela es más pequeña o más grande que alguien, o más alta o más eh, pequeña que alguien, ¿verdad? Si Marcela es más pequeña que, o Marcela es más alta que. Ujú. Si Marcela está encima, si Marcela está enfrente, si está atrás, cuál es la posición de Marcela, etcétera. Son funciones que, cuando yo las use, lo que me van a hacer es calcular eso, ajá, y darme una respuesta, ajá, que es, en el caso de, por ejemplo, más pequeño que, ajá, es si es verdadero o es falso. O la distancia me va a decir un número, a qué distancia se encuentra, por ejemplo, Marcela en este ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, voy a tomar y voy a decir, si Marcela es Marcela más alta que, y ven que cuando arrastro Marcela más alta que, aquí el false se pone, la condición en el if se pone en color verde. Entonces yo podría seleccionar el abuelo, ¿ok? Y entonces aquí preguntamos, si Marcela es más alta que el abuelo, entonces ejecute esto. En caso contrario, se va a ejecutar esto. Muy bien, y eso es lo que queremos que ocurra. Voy a preguntar quién es más grande, quién es más alto, y dependiendo de quién es más alto, una parte de la escena va a ocurrir y otra parte no. En este caso, si Marcela es más alta que el abuelo, el pingüino va a girar alrededor de Marcela y en caso contrario va a girar alrededor del abuelo. En suma, va a girar alrededor del que sea más alto. Si ustedes ven, tal y como está la escena en este momento, el abuelo es más alto que Marcela. Y por ende, lo que debe ocurrir es que el pingüino se gire ese abuelo y lo rodee antes de irse. Vamos a ejecutar la escena. ¿Okay? Como ven, se gira hacia el abuelo y se marcha. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si Marcela fuera más alta? Entonces vamos a modificar la escena y vamos a hacer Marcela más alta que el abuelo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer Marcela. Como ustedes pueden ver aquí es más alta Marcela que el abuelo. Y ahora voy a ejecutar la escena. Y ahora el pingüino gira alrededor de el personaje que es más alto entre Marcela y el abuelo. Muy bien, ese es el concepto entonces de el if. If, una condición, entonces haga algo. ¿Ok? Cada objeto tiene una serie de funciones que yo puedo poner aquí. Y las funciones las puedo usar en muchos lugares, no solamente en el if. Vamos a ir viendo dónde se encuentra, dónde más puedo eh, colocar esas funciones para ir creando escenas más complejas. Como en este caso, podemos hacer que el pingüino gire una vez más alrededor de el personaje que sea más alto. Vamos a cambiar de vuelta la escena. Voy a hacer a Marcela más pequeña otra vez que el abuelo. Ustedes ven, ahí está. Marcela ahora es más pequeña que el abuelo. Y si hago play aquí, entonces ahora el pingüino se hace la pregunta y gira alrededor del que sea más grande. O más alto en este caso, en realidad. Muy bien. Además, si tomáramos al abuelo y lo hiciéramos mucho más pequeño que Marcela, como lo estamos viendo aquí, cuando ejecute la escena, entonces esa condición va a haber cambiado y va a decir que Marcela sí es más alta que el abuelo y por ende va a girar alrededor de Marcela. Ese es el concepto del bloque de if, then, else. If esta condición se cumple, entonces vamos a hacer esto. En caso contrario, vamos a hacer esto otro. ¿Okay? En este caso, en este momento, Marcela es más alta que el abuelo y por ende lo último que vimos fue la ejecución de esta parte del código. Muy bien, los invito a que me sigan, intenten hacer una escena similar a la que ya acabo de crear, prueben con nuevos métodos con el pingüino, con nuevos métodos con los diferentes personajes que tenemos y prueben a agregar nuevos objetos a los diferentes, a su escena, para hacerla cada vez más interesante. Y por supuesto los invito a que me acompañen en la lección número 8. Muchas gracias.